flagrancia fue saliendo de su casa. Él fue capturado flagrantemente saliendo de su casa y eso no es un delito en Venezuela. Así que esto es una excusa para tratar de justificar las violaciones sistemáticas de la Constitución que vician todo este proceso y que demuestran a todas luces que se trata de un juicio político y que en este caso tenemos a Juan Requesén como un nuevo preso político en Venezuela, con el agravante que hasta este momento, como decía anteriormente, se encuentra en condición de secuestrado, en presencia de una desaparición forzosa. Efectivamente, lo único que ha ocurrido en casi una semana de la detención de Juan Requesén es que el día de ayer se le permitió una llamada telefónica a través de un teléfono CanTV, donde él pues manifestaba a su familia la necesidad de que se les enviaran pues algunos artículos de higiene personal, pero hasta este momento eso no te da a ti ninguna garantía de cuál es su estado físico, cuál es su estado psicológico y a qué tipo de acciones se le ha sido sometido. De hecho, cuando se ve el primer video, ese video donde se le ve timorato que se abrazaba, hablando, se le puede evidenciar en la muñeca como una especie de laceración que demuestra que ha estado por mucho tiempo esposado y supuestamente con las esposas muy apretadas. Eso, si ya está privado de libertad y está bajo custodia de un organismo de seguridad del Estado, no se justifica que se mantenga a un detenido permanentemente esposado. Eso te demuestra que hay una presión psicológica, que hay un trato inhumano y que con esto se trata de quebrar pues, la voluntad y la moral de un joven venezolano cuyo único delito ha sido el de ser la voz del pueblo de Venezuela. Diputado, hay anuncios económicos que se van a llevar a cabo además el próximo 20 de este mes y quería tratar con usted este tema económico que es uno de los principales problemas además de los venezolanos y que sigue estando allí a pesar de todo lo que ha ocurrido. ¿Cuál es su opinión de la entrada en vigencia del nuevo Cono Monetario? Y además ha habido críticas por parte, por ejemplo, de Concecomercio que asegura que las campañas no han sido suficientes, que hay mucha confusión en la gente ante lo que va a ser pues la convivencia del cono actual y el que va a llegar. Sí, mira, nosotros hemos sido muy claros con este caso. Nosotros hemos señalado que en Venezuela esto de modificar el cono monetario sin que se tome en serio la necesidad de cambiar el modelo político, el modelo económico en el país, es casi como un ejercicio de ociosidad. Hoy no son 3-0, ahora son 5. Efectivamente no ha habido una campaña que permita que los venezolanos se familiaricen lo suficiente con las nuevas piezas del cono monetario y cuál sería el proceso de la reconversión. Pero es que además es un proceso que se va a perder muy pronto. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Mientras tú tengas en Venezuela un proceso hiperinflacionario de más de 120% todos los meses y no se tome correctivos para abatir esa inflación, el poder adquisitivo del nuevo papel moneda, del nuevo cono monetario, se va a perder en términos muy pronto. Es decir, que es probable que ya a finales de este año ese cono monetario no sea útil en el proceso de intercambio comercial y económico que requiere el país. Y te voy a poner solo un ejemplo para que los venezolanos nos entiendan. En el mes de marzo, cuando el señor Maduro anunció el nuevo cono y anunciaba en ese momento la eliminación de 3 ceros, un kilo de carne costaba aproximadamente unos 380.000 bolívares y en ese momento la pieza de mayor valor era el billete de 500, es decir, que con un billete de 500 tú podías comprar un kilo de carne, es más, casi 1,5 kilos de carne. El cono monetario no había entrado todavía en vigencia para el mes de julio y ya el kilo de carne estaba en más de 8 millones de bolívares, es decir, que en vez de con un billete de 500 comprar 1,5 kilos de carne, necesitabas entonces de 16 billetes de mayor denominación para poder acceder a 1 kilo de carne. Así que esto va a pasar exactamente lo mismo. Por eso es que el gobierno, después de haber anunciado que eliminaba 3, pasó a eliminar 5. Y seguramente a finales de este año tendremos que estar viendo otra vez la eliminación de 3 ceros. Porque el problema no se acaba con la sustitución del papel moneda. El problema realmente se acabará en el momento en que el gobierno
deje de seguir gastando más de lo que le ingresa. En el momento en que tú equilibres las finanzas públicas y te impongas una verdadera disciplina fiscal. Lamentablemente en Venezuela tenemos presupuestos deficitarios que son permanentemente financiados a través de la emisión de dinero inorgánico, que es lo que se conoce como el financiamiento monetario. Para que tengas un ejemplo, en las últimas 5 semanas en Venezuela se ha duplicado la liquidez monetaria. Yo te invito a que tú revises los balances del Banco Central. Es información no de Alfonso Marquina, es información del propio Banco Central, cuando se pasa de más de 1.300 millones de bolívares como liquidez monetaria a un poco más de 2.400 millones de bolívares. ¿Y este dinero qué lo respalda, diputado? No lo respalda absolutamente nada. Por eso es que el poder de adquisitivo de la moneda va perdiendo valor día a día. Es decir, tú tienes las mismas reservas internacionales, pero sigues emitiendo mayor cantidad de papel moneda en el mercado, a través en este caso, moneda digital, porque ni siquiera es las piezas físicas, porque la escasez del papel moneda, del efectivo, es precisamente porque tú aumentaste mucho la liquidez monetaria, pero sigues teniendo la misma cantidad de piezas en circulación, y por eso cada día se hacen más insuficientes y cada día se hace más difícil que el pueblo venezolano pueda tener acceso al papel moneda. Tengo participación por acá, diputado de la audiencia, a través de @primera página. El señor @Eduardo44 le pregunta lo siguiente: ¿por qué la Asamblea Nacional parece no hacer nada ante la problemática nacional? Con tantas facultades, ¿por qué solo se les ve haciendo declaraciones de prensa? Pónganle freno a Maduro y a sus títeres. Así los califica el señor Eduardo44. Señor Eduardo, porque desde hace más de 2 años en Venezuela estamos en un proceso de golpe al Estado de Derecho, de una pretensión de desconocer la Constitución Nacional. Esta Asamblea Nacional en la cual nosotros estamos lo ha denunciado de manera sistemática. Desde hace más de 2 años declaramos que en Venezuela se había dado un golpe de Estado al Estado de Derecho, y que desde ese entonces para acá no se respeta la Constitución, se pretende desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela, y por supuesto a los demás poderes públicos que han sido designados arbitrariamente e inconstitucionalmente por el Poder Ejecutivo, se mantienen de rodillas, sirviendo como una especie de trompos servidores a las pretensiones autoritarias del régimen de Nicolás Maduro. Por acá le pregunta Vladimir Torres: ¿cómo actuarían ustedes si fueran gobierno? ¿Será que perdonarían a los chavistas culpables de un magnicidio? Mira, lo primero que haríamos es hacer una investigación seria, transparente e incluso abierta, para que todos los venezolanos puedan tener certeza de que efectivamente a quienes se vayan a señalar de responsables estén realmente soportados en evidencias y en pruebas. Lo segundo sería que, a pesar de toda de la responsabilidad, si la tuvieran, se les respetarían todos sus derechos. Aquí en Venezuela tuvimos un intento de magnicidio, y lo desarrolló el señor Hugo Chávez Frías y un grupo de militares en una intentona golpista. En ningún caso hubo denuncias de violaciones tan graves de derechos humanos y del debido proceso como los que se están viviendo en este momento. De hecho, el señor Chávez, luego, por la propia justicia venezolana y por un indulto presidencial, salió nuevamente a las calles y llegó a ser presidente de la República, porque se respetaba la Constitución que estaba vigente en ese entonces. Por acá hay otros 2 comentarios. @Darío Peña 1982 le dice: al diputado se le olvida que donde explotó el primer dron vive gente y ellos necesitan su hogar, por eso fue Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y por acá le dice @JavierLuna085: la oposición está desesperada porque los anuncios económicos del 20 de agosto los tienen preocupados. Mira, el hecho de que vivan personas allí, evidentemente debería ocupar al gobierno nacional, y lo que se ha debido es prestarle de alguna manera un sitio de permanencia con todas sus comodidades mientras se mantenía una investigación judicial. No por eso tú vas a justificar el que se adultere una escena de crimen. Es decir, tú has debido mantener en custodia esa zona
y por supuesto a las familias que estaban afectadas darle la posibilidad de que mientras se mantuviera la investigación pudieran vivir en una zona distinta en condiciones óptimas. Diputado, ya me quedan segundos para despedir. ¿Cuál es el plan o cuál es la estrategia de la oposición en un momento tan complicado que, aunque la gente señala como responsable de la crisis al gobierno, pues también manifiesta desconfianza con líderes de la oposición? Mira, yo creo que la estrategia y el compromiso que tenemos todos es la restitución de la vigencia plena de la Constitución de la República de Venezuela. En este librito están todas las posibles salidas democráticas, constitucionales a esta terrible crisis que hoy golpea al pueblo de Venezuela. Es decir, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Así que nuestro compromiso es que nuevamente impere la ley en Venezuela, se restituyan las garantías constitucionales y se les permita al pueblo de Venezuela, a través de un ejercicio al voto, pero de un proceso electoral democrático, transparente, justo, equilibrado, con observación internacional, no solo que concurra a votar, sino que ese voto sea capaz de decidir cuál es el futuro de Venezuela. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Estela, por venir. Estábamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, miembro además de la directiva del Parlamento de nuestro país. Son las 7:30, corresponde hacer contacto con nuestro compañero Luis Carlos Parada, ya está listo para ofrecernos cómo amaneció Caracas en materia de tránsito a esta hora. Luis Carlos, buen día para ti.